Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a convertir de gramos a átomos y viceversa, de átomos a gramos. Así que vamos a ello. En este ejercicio nos preguntan cuántos átomos de hidrógeno habrá en 100 gramos de agua. Nos preguntan los átomos de hidrógeno en esta cantidad de agua, en 100 gramos de agua. ¿Vale? Entonces, nos están pidiendo convertir de gramos de este compuesto a átomos de este elemento. Para convertir de gramos a átomos no hay un factor de conversión que convierta directamente. Tenemos que hacer primero unas conversiones de este tipo. De gramo, para pasar a átomo, tenemos que primero pasar a mol. Una vez que tenemos los moles, lo pasamos a moléculas. Y ya cuando tenemos las moléculas, ahí sí que podemos pasar a átomos. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer de gramo a mol, de mol a molécula y de molécula a átomo. Entonces ya paso de gramo a átomo, pero tengo que hacer primero estos pasos intermedios. ¿Qué vamos a necesitar para ello? ¿Qué cálculos podemos hacer con anterioridad para hacer luego directamente todos los factores de conversión? De gramo a mol voy a necesitar la masa molar. De mol a molécula, el número de Avogadro me lo tengo que saber. Y de molécula a átomo tendré que ver fórmula, ver compuesto, fijarme. Ahora veremos a qué se refiere eso. El único cálculo que tengo que hacer es este, porque el número de Avogadro es un número que debemos saber, que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿vale? Si necesitáis repasar estos cambios individuales más detenidamente, por ejemplo, de gramo a mol y de mol a gramo, o solo de mol a molécula o de molécula a mol, o de molécula a átomo o de átomo a molécula, clicad en la caja, que ahí tenéis la lista de reproducción en la que explico cada cambio muy detalladamente. Vale, pues como os iba diciendo, de aquí el único cambio que voy a... el único cálculo que voy a tener que hacer es la masa molar, porque esto es un número que tengo que saber y esto es simplemente mirar una cosa en la fórmula. Pues vamos a calcular entonces la masa del agua. ¿Vale? Para ello ya sabéis, tengo que mirar las masas atómicas en la tabla periódica y veo que el hidrógeno, su masa es 1 y como aparece dos veces lo multiplico por 2. Y ahora sumo la del oxígeno. El del oxígeno es 16. 2 más 16, 18. ¿18 qué? Como es la masa molar, gramos mol, ¿vale? 18 gramos mol es la masa del agua. Pues bien, vamos a poner ya entonces nuestros factores de conversión para cambiar de unidades. Si tengo este dato es lo que pongo primero, 100 gramos de agua por factor de conversión. Vamos a pasar de gramo a mol, utilizando la masa molar. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que un mol son 18 gramos. Como los gramos me van a quedar arriba, es lo que pongo abajo. 18 gramos del agua es un mol. ¿Vale? Pongo abajo el gramo para que se me vaya. Esto es muy importante. Se pone en el lado contrario en el que esté. Si está arriba y yo quiero que se me vaya, lo tengo que poner abajo, ¿vale? Ahora tengo que pasar de mol a molécula utilizando el número de Avogadro. Este debéis saberlo. Como me va a quedar el mol de antes, me queda arriba, lo tengo que poner abajo. Que un mol de agua son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y ya en el último factor de conversión tendré que convertir de molécula a átomo. En este caso tengo la molécula de agua y yo me tengo que fijar solo en los átomos de hidrógeno. Esto es a lo que me refiero con ver fórmula. ¿Por qué? Primero vamos a ordenar nuestros datos. Si las moléculas las tengo arriba y quiero que se me vayan, las tengo que poner abajo. Moléculas de agua, H2O. Y arriba me tienen que quedar los átomos de hidrógeno, que es en lo que me tengo que fijar. Entonces tengo que saber cuántos átomos de hidrógeno hay en una molécula de agua. Átomos de hidrógeno en una molécula de agua. La molécula de agua se forma con 2 átomos de hidrógeno porque tiene un 2, ¿vale? Si me preguntara el oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene una molécula de agua? 1, ¿vale? Porque aquí, si no se pone nada, es un 1.
¿Vale? Entonces, como me está me está pidiendo que me fije en los de hidrógeno, ¿cuántos tiene cada molécula de agua? 2, ¿vale? Porque tiene en el subíndice un 2. Nos indica la cantidad de átomos. Pues sé que entonces una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿vale? Pues bien, vamos a calcular entonces el valor de esta conversión. Vamos a fijarnos bien primero si es verdad que se nos va a cambiar de gramo a átomo, a ver si es verdad que la unidad que me va a quedar son átomos de hidrógeno, para ver si hemos hecho bien nuestros factores de conversión. Gramo se me va con gramo, uno arriba y otro abajo. El mol está arriba y este está abajo, pues se me va. La molécula de agua con la molécula de agua, arriba y abajo. Entonces al final ya me queda el átomo de hidrógeno, efectivamente, me va a quedar la unidad que me pide. Vamos a calcular el valor numérico. Para ello, multiplicamos 100 por 6,022 por 10 a la 23 por 2 y lo dividimos entre 18, porque por 1 me queda abajo 18. Si realizamos la operación nos queda, redondeando, 6,7 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, ¿vale? Y efectivamente, hemos realizado bien el cambio de unidades porque nos ha quedado, como hemos comprobado, nos ha quedado átomos de hidrógeno y el valor numérico es este, ¿vale? Como veis, cosas clave a tener en cuenta, que no es un cambio directo, que tenemos que hacer primero otras conversiones. En cada cambio tenemos que tener claro qué es lo que vamos a necesitar y luego poner nuestras relaciones en nuestros factores de conversión para realizar las operaciones. Vamos a hacer un ejercicio que es un pelín más complicado porque en la fórmula, como veis aquí, vamos a tener paréntesis, que eso a veces os puede complicar. Lo que nos pregunta es ¿cuántos átomos de oxígeno habrá en 10 gramos de este compuesto? O sea que el dato que nos dan son gramos de un compuesto y nos preguntan átomos de un elemento, en este caso del oxígeno. Como hemos dicho antes, para pasar de gramos a átomos tenemos que pasar de gramo a mol primero, luego de mol a molécula y de molécula a átomo. Ya lo podemos hacer. Entonces, para ello necesitábamos de gramo a mol la masa molar, de mol a molécula el número de Avogadro y aquí ver fórmula, ¿vale? La masa molar de nuestro compuesto, en este caso, la tengo calculada en el vídeo que os dejo en la caja de cálculo de la masa molar, ¿vale? Lo tenéis ahí detallado, pero vamos a apuntarlo, que la masa molar de este compuesto nos va a salir 400 gramos mol, ¿vale? Es tan sencillo, acordaos de mirar en la tabla periódica las masas atómicas, el hierro aparece 2 veces, el azufre aparece 3, ¿vale? Porque nos acordamos que si hay un paréntesis, tenemos que multiplicarlo por el número subíndice, el que hay aquí. Si hay un 1, 1 por 3, 3. Entonces, de azufre tenemos 3 y de oxígeno tenemos 12. ¿Por qué? Porque tenemos 4 aquí dentro y el 3 de fuera del paréntesis, 4 por 3, 12. El oxígeno multiplicado por 12. Todo sumado nos daría 400 gramos cada mol. Pero ya os he dicho, aquí no voy a perder tiempo porque ya esta fórmula la tenéis explicada en el vídeo que os dejo en la caja. El número de Avogadro, lo que hemos dicho antes, y aquí tendremos que mirar a la fórmula. Pues ya podemos ir poniendo nuestros factores de conversión. Empezamos poniendo el dato que nos dan. 10 gramos. Voy a poner de la sustancia para no tener que poner la fórmula todo el rato. 10 gramos de la sustancia, tengo que pasar de gramo a mol. Y sé por la masa molar que un mol de la sustancia son 400 gramos. Y ahora, de mol a molécula, ahí aplico el número de Avogadro. Si tengo el mol arriba, lo tengo que poner abajo. Un mol de la sustancia son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de la sustancia. Y ahora tenemos que pasar de moléculas a átomos, para lo cual nos tenemos que fijar en la fórmula. Tengo arriba las moléculas, las pongo abajo. Una molécula de la sustancia
¿Cuántos átomos de oxígeno? Tengo que pasar a átomos de oxígeno, no del compuesto. Me preguntan de uno de los elementos, que es en este caso el oxígeno. Una molécula de esta sustancia, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Vamos a mirar. Tiene 4, pero es que hay un paréntesis, ¿vale? Y en el paréntesis en el subíndice nos pone un 3, entonces tenemos que multiplicar 4 por 3, 12. Por lo tanto, una molécula de este compuesto tiene 12 de oxígeno, ¿vale? Cuidado con esto, que esto de los paréntesis a veces os lía un poco. Pues bien, vamos a ver si efectivamente conseguimos cambiar de gramo a átomo de oxígeno. El gramo que está arriba se nos va con el gramo de abajo. El mol que está arriba se nos va con el mol de abajo. La molécula que está arriba se nos va con la molécula de abajo. Y efectivamente nos quedan átomos de oxígeno. ¿Qué número tenemos que poner? El que nos resulte del cálculo de 10 por este número por 12 partido de 400. Lo realizamos con la calculadora y nos saldrá 1,8 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Veis? Y ya hemos hecho este cálculo que es un poco más complejo solo por tener paréntesis, pero si os fijáis bien, pues no es tan complicado. En este ejercicio vamos a tener que realizar el cambio al revés. Vamos a tener que cambiar de átomos a gramos, porque nos preguntan esto: ¿cuántos gramos de metano conseguiremos con 12 átomos de hidrógeno? ¿Vale? Entonces el dato que nos dan son 12 átomos de hidrógeno y nos preguntan los gramos, ¿vale? Pues vamos a entonces ver cómo sería. Vamos a analizar un poco cómo sería el cambio. De átomos no puedo pasar directamente a gramos, tengo que pasar a moléculas, de moléculas a mol y de mol a gramos, ¿vale? Para ello, lo dicho, de átomo a molécula tengo que ver fórmula. De molécula a mol, utilizar el número de Avogadro, y de mol a gramo tengo que utilizar la masa molar, que es la que me relaciona estos datos. El único cálculo que tengo que hacer es la masa molar. Vamos a realizar la masa molar, para lo cual tengo que mirar las masas atómicas en la tabla periódica. El carbono, 12. Y el hidrógeno, 1. Como está 4 veces, lo multiplico por 4. 12 más 4, 16 gramos mol, es la masa molar del metano. Pues bien, vamos a aplicar ya nuestros factores de conversión. Ponemos el dato que nos dan. 12 átomos. Y vamos a ir cambiando. De átomo a molécula. Tengo que fijarme en la fórmula. 12 átomos de hidrógeno, no del compuesto. 12 átomos de hidrógeno. Entonces, como átomos de hidrógeno los tengo arriba, los tengo que poner abajo. Y arriba de átomo a molécula, en este caso del compuesto. ¿Y qué relación sé? Sé que una molécula de metano, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 4. 4 átomos de hidrógeno, ¿vale? Por eso tengo que mirar la fórmula. Ahora hay que pasar de molécula a mol. Como la molécula la tengo arriba, la pongo abajo y el mol arriba. Y sé que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Perdonad, es que no me cabía. Y ahora el cambio de mol a gramo, utilizando la masa molar, la cual nos indica que, si tengo los moles arriba, los pongo abajo. Nos indica que un mol son 16 gramos. Un mol, 16 gramos. Ya tengo mis factores de conversión. Vamos a ver si nos quedan estas unidades. Gramos de metano. El átomo arriba se me va con este de abajo, molécula de arriba con esta de abajo, mol de arriba con este de abajo. Nos quedan gramos de metano. ¿Y qué operación tengo que hacer? 12 por 16 entre 4 por 6,022 por 10 a la 23, que nos va a dar de resultado, redondeando, 6,97 por 10 a la menos 23 gramos de nuestro compuesto. ¿Vale?
Y veis, sencillito. Ya sea de átomo a gramo o de gramo a átomo, al final es saberse qué hay que hacer en cada cambio, ¿vale? Saber que hay estos pasos intermedios, saber calcular masas molares, saberse el número de Avogadro y poner todo en nuestros factores de conversión y operar bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.